Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a hablar de la clase Input de Unity. Esta clase Input nos va a llevar una serie de vídeos, este sería el primero, y vamos a repasar esta clase tan importante a la hora de realizar un videojuego. La clase Input es una clase de Unity Engine y que va a tener un montón de propiedades estáticas y de métodos estáticos. A lo largo de estos vídeos veremos los principales métodos y variables estáticas para utilizar en un videojuego. Realmente nos vamos a centrar en lo que usualmente se utiliza. Lo que menos se utiliza, pues no nos vamos a parar en ello. Aquí tengo Unity pues voy a trabajar en 2D y tenemos nada más que una simple escena con una cámara. Vamos a utilizar, lo primero que voy a hacer para poder explicar las variables de clase y los métodos de clase de input más habituales, lo que voy a hacer es un pequeño escenario, es muy simple. Voy a crear dos objetos, un objeto que será un sprite, un cuadrado, y el cual lo voy a poner como plataforma. Vamos a hacer la plataforma para que sujete nuestro jugador. Este le vamos a renombrar como platform y le vamos a crear otro objeto que sería nuestro jugador y que sería el player, y lo tendríamos ya puesto. ¿De acuerdo? A los dos le vamos a introducir un rigid body, lo voy a hacer deprisa. Los rigid body están en física 2D, entonces será un rigid body 2D. Aquí está. Y le vamos a añadir un collider también, un collider 2D. Física collider cuadrado. Si le damos a editar el collider, lo vemos que está perfecto. Entonces nos vamos a pasar ahora a la plataforma. Le vamos a añadir también un rigid body. Y a este rigid body le vamos a poner estático, puesto que esto no se va a mover. Y a continuación le vamos a añadir un collider, que va a ser el que, si le damos al editor, nos aparece aquí el collider, como veis. Esto ya estaría, nos pasaríamos al player, y una vez que aquí sí le hemos puesto gravedad, etcétera. Bien, ¿qué nos interesa ahora? Lo que vamos a utilizar es vamos a empezar por dos. Bueno, primero vamos a crear un script, vamos a crear aquí el script. Vamos a trabajar siempre en C# y el script va a ser, pues, vamos a poner test input. Testear variables de clase y métodos de clase de la clase input. Entonces, le damos a ejecutar. Y aquí tenemos, vamos a borrar estas dos frases. Como sabéis, estos dos métodos que aparecen en esta clase, que aparecen por defecto, este es el start, que lo va a leer una única vez y que va a ser para añadir aquí todas aquellas variables o métodos que queramos que se ejecuten una sola vez, y el update, lo que es aquí, este va a estar continuamente leyéndose por frame. Entonces, vamos a crear un pequeño entorno para poder utilizar. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a probarlo a través de debug. .log y vamos a ver cómo se comporta cualquiera de esos ejes. ¿Dónde están esos ejes? Si nos vamos a Unity y nos vamos a Edit y nos vamos a Project Settings. En Project Settings tenemos el Input Manager. Este es el Input Manager, y aquí estarían definidos todos esos ejes virtuales para que podamos utilizarlos a través del teclado. Veis aquí el eje horizontal está definido con dos teclas que definen el rango virtual por el que está definido ese eje horizontal. El máximo
bueno, en este caso sería el mínimo valor float al dar el valor a la tecla A será -1 y al dar a la tecla D será +1. El rango será entre -1 y 1 y por tanto si no tocas ninguna tecla será 0. Aquí también aparecen definidas las teclas del cursor, tanto la izquierda que se correspondería con la letra A igual, como la derecha que se correspondería con la letra D. En cuanto a ejes, pues hay el vertical, pues aquí hay muchos. También pues hay para el ratón, etcétera. Incluso nosotros podemos definir nuestros propios ejes. Bien, eso sería el Input Manager y ahora vamos a utilizar ese Input Manager primero para que veáis cómo varía ese valor entre -1 y 1. Vamos a definir aquí, como es una clase y sus variables o métodos son estáticos, ya dijimos que se antepone el input y luego bajamos a la variable de clase y los métodos y vamos a empezar con getExist. El getExist tiene dentro, si lo veis, aquí lleva dentro de getExist va a llevar un valor. Aquí lo tenemos, tiene un string que va a ser el nombre del eje. Entonces, ese eje, lógicamente, tiene que estar definido en el Input Manager. Vamos a utilizar el horizontal. Y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que va a dibujar en la consola, conforme vayamos apretando las teclas A, D o la del cursor izquierda o derecha, veremos cómo. Vamos a grabarlo, veremos cómo va variando ese rango entre -1 y 1. Luego veremos que getExist y getExistRaw tienen una ligera diferencia y lo veremos por qué existen dos métodos para getExist. Una vez que lo tenemos, le damos a ejecutar y en Game, no hace falta que entremos en Game, con que veamos la consola. Bueno, con que veamos la consola, lógicamente esto no va a funcionar porque no hemos añadido proyecto al player, no hemos añadido el script. Vamos a añadirlo y le añadimos aquí. Al estar añadido, le daríamos aquí vamos a ver que está añadido el script, que no lo veo. Aquí está text input. Le damos a ejecutar de nuevo. Bien, como veis, ahora estoy dando la tecla A y el máximo sería el menos 0,98, ¿lo veis? Ahora le daré a la tecla D y iría hasta 1. Si lo dejo sin pulsar, pues se quedaría aproximadamente en un valor de 0. Si hacemos lo mismo con el cursor, pues nos pasa lo mismo. La tecla izquierda, la tecla derecha. Y esto es lo que quería que vierais con respecto a este eje que hemos definido, que no es más que un rango de valores entre -1 y 1 que responde al teclado, a la D o a la izquierda derecha del cursor, y poco más. Entonces, vamos a modificar ahora esto para que el propio cuadrado, poder utilizar el movimiento del cuadrado por medio de este rango de valores que se mueve o que se modifica en función pues, de un evento que es el teclado. Vamos a hacer lo primero, vamos a generar rápidamente rigid body, dos variables públicas, o sea, privadas, perdón, dos variables privadas, una que sería rigid, ¿vale? Y la otra sería, vamos a darle pues un float que será velocidad máxima. Velocidad máxima, le ponemos a esta pública y ahora vemos para qué. Y ya está. La velocidad máxima nos la definimos para que luego la podamos definir a través de Unity. Aquí lo que vamos a hacer es
vamos a definir rigid a través de getComponent. GetComponent nos va a traer rigidBody, nos va a traer uno de los componentes de este objeto. Este objeto tiene varios componentes. Uno sería pues Sprite Renderer, rigidBody 2D, Box Collider. Entonces, para poder adjuntar dentro de un objeto de tipo rigidBody dicho componente, pues lo logramos con getComponent. Bien, esto lo ponemos en el start y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar el input getAxis horizontal para poder mover el cuadrado de izquierda a derecha en función pues, de ese -1 a 1 o ese rango de valores. Entonces, lo que vamos a crear es un vector. Aquí lo haremos un vector 2 que va a ser velo, y lo que va a incluir aquí será el new vector 2, y aquí lo que vamos a meter es el valor de la x, que será este input getX horizontal. Copiar. Si veis, va a ir entre -1 y 1, y a esto le vamos a multiplicar por velocidad máxima. Y luego tenemos el valor de la i que va a ser rigid, o le vamos a poner punto velocity punto y. Bien, si veis, hemos cogido la componente i de la velocidad de este objeto y le hemos puesto la que tenga, y aquí en la x lo que le hemos variado es, vamos a ponerlo en función de las teclas de ese eje horizontal que hemos definido, pero multiplicándolo por una constante que será velocidad máxima, que ahora definiremos. Bien, entonces ahora ese vector 2 tenemos que igualarlo a rigid.velocity, va a ser justamente ese vector 2, velo. ¿Vale? Bien, y ya tendríamos creado el movimiento del cuadrado de izquierda a derecha. Lo guardamos, ya lo explico. Nos vamos al objeto. Bien, le damos a ejecutar. Y si ahora tocamos la A o la D, veis que se va moviendo aquí, pero el objeto no se mueve. Algo hemos hecho mal porque el objeto no se mueve. Nos vamos otra vez a lo que hemos configurado y le estábamos diciendo que ahora velocidad es velo. Es un vector 2. Y le habíamos dicho que el eje horizontal... Ah, claro, no se mueve porque, si os fijáis, en el player hemos puesto uno de los parámetros de ese input es la velocidad máxima. Entonces, como a ese valor de entre -1 y 1 le está multiplicando por 0, pues no se mueve. Habrá que ponerle o definirle aquí un valor a esa velocidad. Le vamos a poner 5. El hecho de ponerla pública hace que aparezca aquí y podamos modificarla antes de ejecutarlo. Le damos a ejecutar. Y ahora no habrá ningún problema para poder mover el cuadrado de izquierda a derecha en función pues, de la tecla que apretemos. Si le damos a la A, si nos fijamos aquí abajo en el debug log y vamos hacia la izquierda, veis que se está moviendo hasta el máximo, que sería, en cuanto la dejo de apretar, porque aparecería un valor de 0. Aquí lo que está haciendo es que cuando ahora le muevo a la derecha, está, veis, 0,87 por el valor 5 de la velocidad máxima, y eso es lo que se irá moviendo. Esto sería pues en cuanto a getAxis. ¿Qué sucede con la diferencia entre el getAxis y el otro, que sería pues getAxisRow? Bien, lo vamos a ver a continuación en este mismo ejemplo, aunque la diferencia es muy sutil. Hay que decir que el getAxis devuelve el valor del eje virtual identificado por AxisName. Lo que pasa es que el valor de ese rango no aparece suavizado. ¿Eso qué quiere decir?
el valor se le aplica ese valor del eje virtual identificado por el parámetro ExisName, se le aplica un filtro de suavizado. Mientras que si nosotros en este utilizamos ExisRaw, ese suavizado no se le aplica. Entonces, si yo ahora lo guardo y le damos a ejecutar, vale, está cargando aquí, ahora le damos a ejecutar, fijaos en los valores que ahora el debug log va a reflejar. ¿Veis? Antes se suavizaba porque pasaba desde el valor 0 a el -1, pero a través de distintos valores intermedios. Ahora, si veis, yo cuando le doy a la derecha es un 1, cuando le doy a la izquierda es un -1 y cuando no le doy es un 0. ¿Veis? No hay un suavizado entre el 0 y el 1 o entre el 0 y el -1, sino que directamente le da ese valor y veis el movimiento pues es un poco más brusco. Entonces, para que veáis la diferencia, vamos a poner, vamos a duplicar esto, vamos a ponerle la plataforma 2 y la vamos a poner aquí arriba. Bien, vamos a hacerlo de tal manera que nos quepa todo. Vamos a poner este más abajo y este más abajo. Vamos a coger el player y le duplicamos y le vamos a poner player 2. Lo subimos arriba y le pondremos aquí. Ahora cuando le demos, sencillamente cada uno creará en su propia plataforma. Vale. Aquí tenemos que este player, de abajo sigue siendo el player 1, que es el que tiene el script. Vamos a ponerle al player 2 otro script. Vamos a ponerle otro script que vamos a crear. Vamos a generar otro script aquí. Y a este le vamos a llamar test input 2. Este test input 2, vamos a coger el código del test input 1. Vamos a coger el código de dentro, lo copiamos, copiar y en cuanto abra el 2, vamos a abrirle, se lo ponemos. Bien, le hemos puesto el mismo código, lo que pasa es que ahora lo que vamos a hacer es que el de arriba va a ser getAxis y el de abajo va a ser getAxisRaw. Bien, getAxisRaw y este va a ser getAxis y getAxis. Bien, tenemos que ahora el de arriba va a ser el suavizado, el de abajo el no suavizado. Le damos a guardar y vamos a añadirle al player 2 el test input 2. Pasamos aquí y ya estaría aquí el test input 2. Test input 2 tendría también un valor de velocidad máxima que habría que definir. Este vamos a guardarlo también y lo tenemos ya. Hay que ponerle el mismo valor, vamos a ponerle 5.
Vamos a ponerle 5, ya estaría puesto el valor de 5 también, entre el 1 y el 2. Bien, ahora vamos a tener dos debug log. Entonces, para que haya una diferencia entre uno y el otro, vamos a ponerle que le vamos a poner bloque arriba y en el otro vamos a poner ¿dónde está? Aquí. Un bloque abajo. Vale. Vamos a darle a guardar. Vamos a ver que no haya errores. Bien, ponemos la consola, limpiamos y vamos a ejecutar. Bien, ahora cuando dé o a la D o dé a la tecla izquierda del cursor o a la tecla derecha del cursor, veis que el bloque de arriba y el bloque de abajo tienen un valor de 0. Entonces, cuando dé a ambas teclas se van a mover los dos cubos, tanto el de arriba como el de abajo. Lo que pasa es que el de arriba lo hará suavizado y el de abajo lo hará de manera brusca. Si veis, uno se está moviendo de manera, el de arriba, el de abajo. Veis que el de arriba se mueve un poquito más suave que el de abajo. Vamos a ver con la A y con la D. ¿Veis? Se están moviendo los dos. Lo que sucede es que el bloque de arriba sale, pero el bloque de abajo no sale. A ver. El bloque de abajo, sale el 1 y claro, no se va repitiendo, pero si veis, el bloque de abajo saldrá con el 1, mientras que el bloque de abajo hasta que llega al valor de 1, pues tiene que pasar por 0.26, 0.31, 0.48, 0.51 y lo hará de una manera, al aplicarle ese filtro de suavizado, lo hará de una manera mucho más suave. Es verdad que no se aprecia mucho, pero la diferencia sería esa. Si veis el de arriba, no pasa tan bruscamente como el de abajo. Y esto sería en cuanto a getAxis Raw y getAxis.